A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Empezamos con la invocación de Radha, que todos conocen. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal, para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto también a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas. Seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. Seamos como la tierra que como un santuario todo lo posibilita. Seamos como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los espera y respeta porque sabe que son el divino camino, que a todo nos aguarda. Bueno, vamos a empezar, y vamos a empezar con un poco hacia atrás, porque estamos viendo que son respuestas complejas, las que da el maestro a preguntas complejas también, que fueron realizadas a él y que están presentes en esta carta. Entonces, en función de lo que estuvimos viendo la vez pasada, quiero tomar 2 o 3 slides para repasarlas y luego continuamos con esta carta. Y dice el maestro, ¿pero qué es el espíritu puro e impersonal per se? Es posible que usted no se haya dado cuenta todavía de que lo que queremos decir es que ese espíritu, el espíritu puro e impersonal que había preguntado Sinnett, ese espíritu no es una entidad. Entonces, lo primero que corrige el maestro aquí es que no se vea como una entidad, como un ente. Más bien es una abstracción, es decir, pertenece al terreno abstracto, un vacío absoluto para nuestros sentidos. Aquí nos da otra clave el maestro. Todo lo que es una abstracción, desde el punto de vista de los sentidos físicos, constituye un vacío. Y esto es importante que nosotros lo vayamos meditando. Todo lo metafísico es un vacío para el mundo físico. Por eso entonces no se pueden preguntar cosas desde el punto de vista físico para hablar de los sentidos metafísicos. Incluso para el más espiritual de ellos, este espíritu solo se convierte en algo en la unión con la materia. Este espíritu, que es un vacío, solo se convierte en algo cuando está en conexión con la materia, es decir, cuando tiene un upadi, cuando tiene un vehículo. De aquí que siempre sea algo, puesto que la materia es infinita, indestructible e inexistente sin el espíritu, el cual es la vida en la materia. Este
trozo de párrafo es muy importante, por eso había que leerlo con más cuidado, para poder encontrar entonces lo que el maestro está tratando de enseñar a Sinet. Tiene muchos trozos, tiene muchos fragmentos, y a través de los fragmentos nosotros podemos entonces profundizar. Separado de la materia, el espíritu se convierte en la negación absoluta de la vida y del ser, puesto que la materia es inseparable de él. Es decir, si se separara lo inseparable, automáticamente ni la materia ni el espíritu podrían tener el devenir que normalmente tienen. Por eso dice, separado de la materia, el espíritu se convertiría en la negación absoluta de la vida. Tiene que estar necesariamente con un upadi, es decir, con un vehículo de materia, que puede ser muy sutil o puede ser muy denso, como lo sabemos, pero tiene que estar necesariamente en presencia de un vehículo, por lo menos en el universo manifestado. Pregunte a los que ponen objeciones y conocen algo de la vida y de la conciencia que vaya más allá de lo que ellos experimentan ahora en la Tierra. ¿Qué concepto puede tener esta gente, a menos que sean videntes por naturaleza, del estado y la conciencia de una individualidad después de que ésta se ha separado del cuerpo denso terrestre? Recuerden que en otra carta el maestro entonces explica muy bien lo que es la individualidad, es decir, los principios superiores, en contraposición a la personalidad, que son los inferiores. Entonces, ¿qué concepto podrían tener, a menos que sean supervidentes, acerca del estado de la conciencia de una individualidad, es decir, de los principios superiores después de que ésta se ha separado del cuerpo denso terrestre? Aquí el maestro entra entonces en un proceso muy importante que consiste en la separación continua que tenemos todos nosotros a través de la muerte del cuerpo físico y que no tiene que ver necesariamente con la separación de todos los upadis, sino más bien del upadi del cuerpo físico, es decir, de uno de los 7 principios. Por eso el maestro lo dice acá, volviendo otra vez a lo que nuestros sentidos físicos observan. Entonces, nosotros observamos a través de los sentidos físicos solamente este vehículo, que es el vehículo que corresponde al mundo físico. Por lo tanto, ¿qué concepto podrían tener, a menos que sean videntes, del estado de la conciencia de una individualidad después de que ésta ha muerto su cuerpo físico terrestre? Bueno, ¿de qué vale todo el proceso de la vida en la Tierra? Puede usted preguntarles a su vez si somos tan buenos como entidades inconscientes puras antes del nacimiento, durante el sueño y al final del curso de nuestra vida. ¿De qué vale todo el proceso de vida en la Tierra? Ya lo había preguntado Sinet, que para qué estamos aquí. Puede usted preguntarle a su vez si somos tan buenos como entidades inconscientes puras antes de que nazcamos, durante el sueño, que también nos separamos, y al final del curso de nuestra vida, es decir, cuando morimos. Entonces aquí pone 3 condiciones importantes de la vida de cualquier ser humano. Estas 3 condiciones hacen una separación del cuerpo denso y las menciona así, es decir, antes de encarnar, durante el sueño y después de la muerte, bueno, del cuerpo físico. Según las enseñanzas de la ciencia, es que la muerte no va seguida al mismo tiempo o el mismo estado de inconsciencia que el de antes de nacer. Bueno, hay que ver solamente en esta, y ya me había comentado que ir un poco más despacio cuando el maestro está concentrando demasiada información en las respuestas. Entonces, como verán, si transitamos con más lentitud en este slide, vamos a ver que está lleno de información, lleno de información, lleno de información de cosas que como teósofos ya sabemos y que tenemos que separar para poder analizarlas una a una y con mucho cuidado. Vamos con la que sigue. Ok. ¿Acaso la vida cuando abandona nuestro cuerpo no se vuelve tan impersonal como lo era antes de que la animara al feto? Pregunta el maestro. La vida cuando abandona nuestro cuerpo, en el caso de la muerte, acaba de decirnos entonces que el movimiento o la separación del upadi más grosero, que es el cuerpo físico, ocurre antes de encarnar, después de desencarnar y durante el sueño. Nota muy importante. Y luego pregunta, ¿acaso la vida cuando abandona nuestro cuerpo no se vuelve tan impersonal como lo era antes de que animara al feto? Está usando entonces el modelo de lógica de sí luego entonces para poder dar una lección a la parte más densa y lógica, es decir, racional, la parte más alta de la racionalidad, que tiene que ver con la lógica concreta y la lógica simbólica. Esta parte más alta a través de este tipo de postulados en forma de hipótesis. ¿Acaso no la vida cuando abandona nuestro cuerpo no se vuelve tan impersonal como lo era antes de que animara el feto? Nadie puede decir que no, con un planteamiento de esa manera.
Después de todo, la vida, el problema más grande al alcance de la comprensión humana, es un misterio que los más grandes de sus hombres de ciencia no resolverán jamás. Entonces, tratar de encontrar las razones de la vida misma se convierte en un misterio. Y la ciencia, que la ciencia utiliza la mente lógica, pues no lo va a resolver jamás. Para ser comprendido correctamente debe ser estudiado en la serie entera de sus manifestaciones. La vida como tal, desde el punto de vista racional, siempre será incomprensible, es decir, un misterio. Pero eso no quiere decir que no se pueda estudiar. Para ser comprendida correctamente debe ser estudiada en la serie de sus manifestaciones. De otra manera, nunca podrá ser no tan solo sondeada, sino ni siquiera comprendida en su forma más simple. La vida como un estado de ser en esta tierra. Nunca podrá ser comprendida mientras siga estudiándose por separado y aparte de la vida en el universo. Para resolver el importante problema, uno tiene que convertirse en ocultista. Tiene que analizarla y experimentarla personalmente en todas sus fases. Analizarla a través de los vehículos que nos permiten hacerlo y experimentarla a través también de los vehículos que tenemos y que son propicios para hacerlo. Cuando logramos analizar y experimentar personalmente todas esas fases, como es la vida en la Tierra, como es la vida más allá del límite de la muerte física, como vida mineral, cómo es la vida mineral, cómo ocurre, cómo ocurrió en mí, cómo fue la vegetal, cómo fui cuando fui vegetal, cómo fue el animal y finalmente la espiritual, como vida en conjunción con la materia concreta. ¿Qué es la vida cuando está en conjunción con la materia concreta a la vez de como vida presente en el átomo imponderable? Bueno, pues aquí el maestro sigue contestando entonces para que esta pregunta que le había hecho Sinet con mucho detalle y a través de la lógica lineal, la lógica concreta y la lógica simbólica. Por lo tanto, entonces es perfectamente comprendible por una mente que insiste en plantear las cosas desde el punto de vista de la lógica. Tenemos que examinar o de analizar la vida aparte del organismo y ¿qué nos queda? Simplemente un modo de movimiento que tiene que quedar sin resolver, o sea, un modo de vibración, a menos que se acepte nuestra doctrina de vida omnipenetrante, infinita y omnipresente, aunque solo lo fuera en términos de una hipótesis un poco más razonable que sus hipótesis científicas que son totalmente absurdas. Son planteamientos absurdos, están basados en premisas falsas y lo que dice el maestro que por lo menos esta hipótesis podría asumirse y aceptarse como una más de estas hipótesis para darle por lo menos el cuerpo necesario para poder ser estudiada. Voy a repetir lo que dice el maestro. Tratemos de examinar o de analizar la vida aparte del organismo. ¿Y qué queda? Pues simplemente una vibración que al no tener organismo o upadi es una vibración que pertenece al mundo abstracto, que tiene que quedar sin resolver, a menos que se acepte nuestra doctrina de vida omnipenetrante, infinita y omnipresente, en cuyo caso entonces, como sabemos, tanto el akasha, el éter, etc., todo eso entonces tiene sentido, aunque solo lo fuera en términos de una hipótesis un poco más razonable que las científicas, que son totalmente absurdas. Bueno, continúa el maestro, tendrán algo que objetar. Les contestaremos utilizando sus propias armas. Diremos que está demostrado de una vez por todas que, puesto que el movimiento es omnipenetrante, lo invade todo, y puesto que el descanso absoluto e inconcebible en cualquier forma o máscara que aparezca el movimiento, ya sea como luz, calor, magnetismo, afinidad química o electricidad, todas estas manifestaciones no deben ser más que fases de la misma fuerza, es decir, rostros de lo mismo. Una universal omnipotente, un proteo ante el cual ellas se someten como ante el gran desconocido. Bueno, aquí está hablando del libro de Herbert Spencer, que es un tipo sumamente laudeado, muy reconocido, muy respetado, tiene obras increíblemente desarrolladas y que siempre habrá que leer, sobre todo cuando los maestros hacen referencia a un autor que se acerca un poco a lo que tiene que ver con las teorías que ellos tratan de comentar con nosotros y a lo que nosotros denominamos simplemente la vida una y la ley una o elemento uno. Las mentes más grandes y más científicas de la Tierra han estado avanzando ansiosamente hacia una solución de este misterio, no dejando ninguna senda por recorrer, ningún cabo suelto o flojo, en el que para ellos es el más oscuro de los laberintos. Es decir, para todo buscador, la búsqueda del origen de todo esto es el más oscuro de los laberintos. Y todos tuvieron que llegar a la misma conclusión, la de los ocultistas, aunque solo la den parcialmente. Es decir,
que la vida en sus manifestaciones concretas es el legítimo resultado y la consecuencia de la afinidad química. En cuanto a la vida en su sentido abstracto, la vida pura y simple, más bien, ellos no saben más de lo que sabían los sabios de la antigüedad de su Royal Society. Bueno, sigue estando entonces en el terreno de lo misterioso. Solo saben que en ciertas soluciones químicas exentas previamente de vida, esta se manifiesta espontáneamente, ya lo habíamos visto la vez pasada, a pesar de que Pasteur y su piedad bíblica, debido a ciertas combinaciones químicas de estas sustancias. Si dentro de unos años, como espero, me convierto por entero en mi propio maestro, puede que tenga el placer de demostrarle a usted y sobre su propia mesa de trabajo que la vida como vida no es transformable en otros aspectos o fases de la fuerza que todo lo penetra, sino que puede ser realmente influida en un hombre artificial. Frankenstein tan solo es un mito en la medida en la que ese héroe del relato mítico en la naturaleza, él es una posibilidad, y los físicos y médicos de la última subraza, de la sexta raza, inocularán la vida y harán revivir cadáveres de la misma manera que ahora inoculan la viruela y a menudo otras enfermedades aún menos agradables. Y aquí se está refiriendo a las primeras vacunas que se realizaron contra la viruela. El espíritu, la vida y la materia no son principios naturales que existan independientemente del uno del otro, sino son los efectos de combinaciones producidas por el movimiento eterno del espacio, y es mejor que lo aprenda. Bueno, ya como me solicitaron, me fui mucho más despacio en las aseveraciones anteriores para poderlas compartir a otra velocidad y poderlas analizar por segunda vez. Y ahora sí vamos con la pregunta 7. ¿Puede usted, es decir, le está permitido contestar alguna vez la pregunta relacionada con cuestiones de la ciencia física? Si es así, he aquí algunos puntos de los que tendría mucho interés en tratar. Y aquí el maestro entonces en relación a la pregunta 7, sin duda alguna que se me permite, pero ahora viene el punto más importante. ¿Hasta dónde mis respuestas serán satisfactorias incluso para usted? Y aquí el maestro lo que dice, a ver, de que puedo contestar, pero si usted está cerrado, ¿de qué manera entonces lo que voy a contestar hará eco en lo que usted quiere escuchar? Recordemos que Krishnamurti ya alguna vez había hablado de este tema. Bueno, entonces la pregunta dice, sin duda alguna, que se me permite contestarle. Comentábamos que Krishnamurti alguna vez se le preguntó que cuál era la pregunta de la pregunta de la vida, cuál era la respuesta de la vida. Le dijo un estudiante de una universidad norteamericana, señor Krishnamurti, ¿cuál es la respuesta de la vida? Y él dijo, bueno, pues antes de encontrar la respuesta de la vida, tendríamos que plantearnos la pregunta de la vida para ver si esa respuesta es conveniente. Y la misma estudiante le preguntó, dice, bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta de la vida? Hizo un espacio Krishnamurti y contestó. La pregunta de la vida es la pregunta sobre un tema importante que se hace con el corazón abierto a ser influido. Porque preguntar por preguntar estando cerrados no tiene sentido. Se tocan entonces temas sumamente profundos y los rebotamos si no coinciden con lo que nosotros ya previamente hemos adquirido. Es decir, no queremos desaprender para generar un espacio que permita que el nuevo aprendizaje penetre. Eso es más o menos lo que dijo Krishnamurti y aquí el maestro de alguna manera lo está comentando. Entonces, sin duda alguna se me permite contestar lo que usted quiera, pero el punto más importante, o sea, está discerniendo, vean, aquí está aplicando un discernimiento, está discerniendo. Ahora, lo más importante de esto que usted me está diciendo es hasta dónde mis respuestas serán satisfactorias, incluso para usted, porque de nada sirve que yo las diga si usted va a estar cerrado a recibirlas. El que no toda nueva ley que salga a la luz sea considerada como un eslabón más en la cadena del conocimiento humano, queda demostrado por la mala voluntad con la que cualquier hecho inoportuno, por alguna razón para la ciencia, es recibido por sus profesionales. Es decir, cuando viene una ley nueva que se describe y que tiene todos los visos de ser real, si choca con algunos de los postulados previos de la ciencia, inmediatamente entonces resulta muy inoportuna para las razones que la propia ciencia tiene y no es bien recibida por sus profesionales. Es lo que está diciendo aquí el maestro. No obstante, cada vez que pueda contestarle, trataré de hacerlo confiando solamente en que usted no lo enviará por favor a esta gente, es decir, al Journal of Science, como una contribución de mi pluma para que además lo crucifiquen al pobre maestro. Bueno, esto lo estamos viendo entonces con más detenimiento porque efectivamente en esta carta se tocan temas muy relevantes que hay que ir desmenuzando con más cuidado. Vamos ahora con la pregunta 8, espero que se estén viendo y estén pasando las slides. Dice, ¿tiene algo que ver las condiciones magnéticas con la precipitación de la lluvia? ¿O bien esto se debe enteramente a las corrientes atmosféricas de diferentes temperaturas que chocan con otras corrientes de diferente grado de humedad
siendo todo el conjunto de movimientos establecido por presiones, expansiones, etcétera, como se veía en el siglo XIX, cuando empezaban los barómetros y las medidas que tenían que ver con los comportamientos de la humedad, de la lluvia, etcétera. En primer lugar, la energía solar. Si las condiciones magnéticas tienen algo que ver, ¿cómo operan? ¿Y cómo podrían ser analizadas? Pregunta Sinet. 8. Para la pregunta vea la carta 23, aparte de la segunda parte. Y contesta el maestro, con toda seguridad que tienen que ver el magnetismo, es decir, las condiciones magnéticas tienen que ver, claro, con toda seguridad. El maestro dice, sí, pero no dice nada más sí, dice, con toda seguridad, por supuesto que tiene que ver el magnetismo. La lluvia puede ser provocada artificialmente sobre una pequeña superficie y sin ninguna pretensión de milagro de poderes superhumanos, aunque su secreto no me pertenece y no puedo divulgarlo. Estoy tratando de obtener permiso para hacerlo. No conocemos ningún fenómeno de la naturaleza que no esté totalmente relacionado con el magnetismo o con la electricidad, puesto que donde hay movimiento, calor, fricción y luz, siempre aparecerá el magnetismo y su alter ego es la electricidad. Según nuestra humilde opinión, lo pone entre paréntesis. Lo mismo como causa que como efecto, o más bien como ambos. Si profundizamos en las manifestaciones hasta su origen, todos los fenómenos de las corrientes terrestres, del magnetismo terrestre y de la electricidad atmosférica se deben al hecho de que la Tierra es un conductor electrificado, cuyo potencial siempre está cambiando debido a su rotación y al movimiento anual de su órbita, al sucesivo enfriamiento y calentamiento del aire, a la formación de nubes y de lluvia, de tormentas y vientos. Probablemente esto puede encontrarlo en algún libro de texto, pero luego la ciencia será reacia a admitir que todos esos cambios se deben al magnetismo de la casa, que es lo que estábamos hablando, que produce incesantemente corrientes eléctricas que tienden a restablecer todos los equilibrios perturbados. Esta parte que contesta el maestro es súper importante y podemos desmenuzarla con mucho cuidado para poder analizarla bien. Porque incluso en las reparaciones de todo lo que desbaratamos durante la vida diurna y estas reparaciones que se hacen durante la vida nocturna, durante el sueño, volvemos a ver exactamente lo mismo, el movimiento magnético que tiende a reparar y restablecer los equilibrios. Y luego aquí pone las diferentes formas en donde el magnetismo opera y además de decir que con toda seguridad tiene que ver, empieza poco a poco a hablar de cómo en estas cosas, cómo el magnetismo de alguna manera afecta todo lo que estaba preguntando Sinet a ese respecto. Aquí está lo que estamos viendo es cerrar la idea de que todo ocurre de manera natural, por eso había señalado él a Pasteur con su teoría de la generación espontánea, porque si pensamos que todo es espontáneo y todo viene de la nada, obviamente que no vamos a poder bucear necesariamente en las cosas que los maestros nos dicen. Tenemos que entender entonces que lo que la ciencia ve es muy limitado y lo que la pregunta que está haciendo Sinet requiere una serie de datos que el maestro aquí los pone uno por uno. Ya yo les sugiero que en las logias con mucho cuidado vayan desmenuzando esta respuesta. Yo de todos modos voy a preguntar, perdón, voy a repetir la respuesta 8 para que volvamos a ver con más calma lo que el maestro dice. Entonces, respecto si las condiciones magnéticas tienen que ver con los movimientos atmosféricos terrestres, que a grosso modo es lo que está preguntando Sinet, él dice, sí, con toda seguridad. La lluvia puede ser provocada artificialmente sobre una pequeña superficie y sin ninguna pretensión de que se hizo un milagro o de poderes superhumanos, aunque su secreto no me pertenece, es decir, él no lo sabe y no puedo divulgarlo. Estoy tratando de obtener permiso para hacerlo, es decir, de obtener el secreto que se le está preguntando y obtener el permiso para divulgarlo. Bueno, esa es la primera parte. Le está diciendo que no es un misterio, no es un milagro. Si alguien lo produce, no está haciendo algo sobrenatural. Está diciendo que él no conoce ese tema, pero que puede preguntarlo. Y está diciendo que tampoco está autorizado a divulgarlo, pero que también puede preguntarlo. Y en caso de ser esto autorizado, podría hacerlo. Bueno, esa parte está fácil de analizar. No conocemos ningún fenómeno en la naturaleza que no esté totalmente relacionado con el magnetismo. ¿Sí? No hay nada que no esté relacionado con el magnetismo, dice ahí. Todo está relacionado con el magnetismo o con la electricidad, puesto que donde hay movimiento, y eso ya lo sabemos, calor, fricción y luz, siempre hay magnetismo. Y su alter ego de este magnetismo es la electricidad, en su versión más manifiesta. Lo mismo como causa que como efecto, o más bien ambos. Si profundizamos en la manifestación hasta su origen, todos los fenómenos de las corrientes terrestres, del magnetismo terrestre y la electricidad atmosférica se deben al hecho de que la Tierra es un conductor electrificado.
Ya sabemos que un conductor es algo que permite el paso de la electricidad a través de él, cuyo potencial siempre está cambiando debido a su rotación y al movimiento anual de su órbita. El sucesivo enfriamiento y calentamiento del aire o de la formación de nubes y de lluvia, de tormentas, vientos. Probablemente esto pueda encontrarlo en algún libro de texto, pero luego la ciencia será reacia a admitir que todo eso en realidad tiene una fuente única, tiene un origen, y es el magnetismo de la casa, del que produce incesantemente corrientes eléctricas que tienden a restablecer los equilibrios que se han previamente perturbado. Bueno, es lo que está diciendo aquí el maestro en relación a esa pregunta. Mediante la dirección de la más poderosa de las baterías eléctricas, la estructura humana electrificada por un determinado proceso, usted puede detener la lluvia en algún punto dado. Ojo, mediante la dirección de la más poderosa de las baterías eléctricas, usted podría detener la lluvia en algún punto dado, haciendo un agujero en la nube de lluvia, como denominan los ocultistas. Sirviéndose, por así decirlo, de otros medios magnéticos poderosísimos, puede producirse la lluvia, artificialmente o dentro de una área aislada. Lamento mi incapacidad para explicarle el proceso con más claridad. Pero aunque no hay mucha claridad, pues por lo menos hay más claridad de lo que todo se sabía hace 150 años e incluso hoy. Entonces voy a repetir estos renglones porque son muy importantes. Mediante la dirección de la más poderosa de las baterías eléctricas, usted podría detener la lluvia en algún punto dado, haciendo un agujero en la nube de lluvia, como denominan los ocultistas, sirviéndose, por así decirlo, de otros medios magnéticos muy poderosos, puede producirse lluvia artificialmente dentro de un área aislada. Lamento mi incapacidad para explicarle el proceso con más claridad, pero ya explicó bastante. Usted conoce los efectos producidos por los árboles y las plantas en las nubes de lluvia, y de qué manera su poderosa naturaleza magnética atrae e incluso alimenta estas nubes sobre las copas de los árboles. Puede que la ciencia lo explique de otra manera. Bien, yo no puedo evitarlo porque ese es nuestro conocimiento y el fruto de milenios de años de observación y de experiencia. Si esta carta cayera en manos de Hume, seguramente diría que estoy justificando la acusación lanzada públicamente por él contra nosotros de que cuando son incapaces de contestar a vuestros argumentos, pone interrogación, ellos, o sea, nosotros, contestan con toda tranquilidad que sus reglas, las nuestras, no les permiten decir esto o aquello. Sin embargo, a pesar de la acusación, me siento obligado a contestar que, puesto que el secreto no me pertenece, no puedo hacer de él un producto de mercado. Aquí el maestro se queja de esa expresión de Hume. Hume entonces expresa, desesperado por tener una conexión directa con los maestros, desesperado porque hay límite a las preguntas que él hacía y a las respuestas que obtenía, dijo eso que a él, al maestro, le molestó muchísimo. Entonces diría que estoy justificando una acusación lanzada públicamente. Ni siquiera fue una acusación lanzada personalmente, sino públicamente por él contra nosotros, que dicen que cuando somos incapaces de contestar ciertas preguntas, contestamos con toda tranquilidad que las reglas de nuestras, es decir, del maestro, no les permiten decir esto o aquello. Bueno, esto tiene esta parte de acá. Como verán, entonces el maestro está alertando al que lea esto que va a haber una serie de argumentos que podrían debilitar la apertura que todos tengamos para poder asimilar lo que los maestros están compartiendo. Entonces, como este argumento es un argumento escrito con un poco de sarcasmo, sin embargo, es un argumento que produce contraflujos en los estudiantes. Por lo tanto, el maestro lo está sacando del nivel 1 del inconsciente al nivel consciente para que la gente sepa que hay ataques que podrían debilitar la disposición que tiene el alumno, nosotros, los estudiantes, para poder entender esto. Y que cuando lo veamos, entonces, por eso está atacando él con un poco de sorna la acusación que hace él, porque él continuamente repite que efectivamente ellos no pueden compartir todo. Es un conocimiento que ha llevado milenios de observación y de experiencia y que pertenece a las personas que tienen el desarrollo necesario para conservarlo y cuidarlo, y que por alguna razón especial ellos han decidido compartir con los humanos hace 150 años parte de esta realidad, y que esta realidad es correcta a pesar de las acusaciones que han recibido con las personas que previamente han sido seleccionadas para recibir esta información. Bueno, que los físicos calculen la cantidad de calor necesario para vaporizar cierta cantidad de agua, que ellos se dediquen a eso. Después que calculen la cantidad de lluvia necesaria para cubrir una superficie, digamos, 1 milla cuadrada, hasta una profundidad de 1 pulgada. Para esa cantidad de vaporización se requerirá naturalmente una cantidad de calor que será por lo menos igual a 5.076 toneladas de carbón. Ahora bien, la cantidad de energía de la cual equivaldría ese consumo de calor corresponde, como cualquier matemático podría decírselo, a la que haría falta para levantar 1 milla de altura a un peso superior a 10 millones de toneladas.
Aquí son puros cálculos matemáticos de la física clásica que el maestro está diciendo. Dice, a ver, después, es decir, que los físicos calculen la cantidad de calor necesario para vaporizar cierta cantidad de agua. O sea, ¿cuántas calorías necesitamos para vaporizar cierta cantidad de agua? Que después calculen la cantidad de lluvia necesaria para cubrir una superficie, ya que tenemos esto desde el punto de vista calórico. Recordemos que las calorías tienen que ver con la elevación de un grado de temperatura a un litro de agua. Entonces estamos hablando de una unidad que multiplicada pues, nos va a producir millones de unidades, que es la energía que se necesita para poder hacer todo esto. Digamos una milla cuadrada, hasta una profundidad de una pulgada, nada, una pulgada, muy poco, 2,5 centímetros. Para esa cantidad de vaporización se requerirá naturalmente una cantidad de calor que será por lo menos igual a 5.076 toneladas de carbón. Ahora bien, la cantidad de energía a la cual equivaldría este consumo de calor corresponde, como cualquier matemático puede decirlo, a la que haría falta para levantar una milla, 1.600 metros de altura, un peso superior a 10 millones de toneladas. Eso mismo para producir la lluvia en una milla cuadrada, en términos calóricos, es lo mismo que se necesitaría para levantar una milla de altura, un peso de más de 10 millones de toneladas. ¿Cómo puede un hombre generar esa cantidad de calor y de energía? Disparatado, absurdo, dice. Todos nosotros somos como lunáticos, porque usamos las matemáticas de una manera donde no entramos en estos vericuetos y normalmente lo usamos de una manera descriptiva, pero sí tenemos el valor, entre comillas, para criticar la información que de alguna manera nos pone en ascuas en relación a cómo es posible que sucedan ciertos fenómenos y cuánta energía requieren. Hay un ejercicio similar que se hizo con la glándula cardíaca, que es el tamaño del puño de una persona. El corazón, la cantidad de veces que ha latido el corazón en un hombre de 70 años, que llega a esa edad. Y el hombre de 70 años, la cantidad de veces que ha latido el corazón, que corresponde a cierta cantidad de calorías. Cuando se hizo esta conversión por medio de un médico hace muchos años, que sabía de física, dijo que era la misma energía para levantar, creo que 10 toneladas, igual, algo así como 2 kilómetros de altura. Y eso lo hace una glándula pequeñita. Si nosotros encontramos, ¿y cómo esa glándula puede producir una cantidad de ese calibre de energía? Bueno, son estas dudas donde la física clásica no puede penetrar, porque no hay lógica. Es absurdo entonces que se consuma tantísima energía si seguimos usando la hipótesis que ya Pasteur, que había comentado sobre Pasteur. Por eso dice, es disparatado y absurdo. Por lo tanto, tendríamos que buscar otras maneras de contestar eso o de desfacer esos entuertos. Todos nosotros somos lunáticos y usted que nos escucha se le colocará en la misma categoría si por ventura se le ocurre repetir esta tesis. Sin embargo, yo digo que un hombre solo puede hacerlo y con mucha facilidad. Un hombre solo puede dirigir la energía para hacer eso de lo que están hablando. Con solo que esté familiarizado con cierta palanca físico-espiritual que posee internamente y que es mucho más poderosa que la palanca de Arquímedes. Recordemos que Arquímedes estaba en el Golfo de Siracusa. Recordemos que hizo grandes inventos como el espejo Ustorio, con el cual quemaba naves romanas. Y recordemos que él también decía, denme una palanca y moveré el mundo, porque resulta que Arquímedes botaba barcos poderosísimos con una palanca y sin hacer gran esfuerzo, cómo iba multiplicando a través de los cálculos de física que él hacía, iba incrementando las fuerzas de sus palancas y finalmente con eso multiplicaba la acción que podía tener para botar un barco. Entonces era muy renombrado y muy admirado. De él está hablando acá. Entonces, hay una palanca espiritual que todo hombre posee y que es mucho más poderosa que la palanca de Arquímedes. Se está refiriendo a ese dicho de Arquímedes, que decía que él, trabajando entonces necesariamente con el cálculo de multiplicación de la fuerza a través de las palancas, él con una sola palanca podía botar un buque, así lo hizo, un buque muy, muy pesado, pero dice, su frase era, denme una palanca y mover el mundo. Es decir, bueno, obviamente es un dicho alegórico, pero está hablando de lo mucho que puede hacer un ser humano que conoce estas fuerzas para que al multiplicarlas pueda mover pesos impresionantes. Incluso la simple contracción muscular va siempre acompañada de fenómenos eléctricos y magnéticos. Y existe la más poderosa de las conexiones entre el magnetismo de la Tierra y los cambios de temperatura y el hombre, que será el mejor barómetro viviente si supiera cómo descifrarlo debidamente. Si supiéramos cómo descifrarlo, nosotros seríamos los barómetros. Por otra parte, el estado del cielo siempre puede averiguarse por las variaciones que indican los instrumentos magnéticos. Han transcurrido varios años debidamente desde que tuve la oportunidad de leer las conclusiones de la ciencia sobre este particular. Pero por lo menos por lo menos que me tome la molestia de poner al día mis conocimientos respecto a lo que podría ignorar. No conozco las últimas conclusiones de la ciencia.
Pero para nosotros es un hecho establecido que el magnetismo de la Tierra es el que produce vientos, tormentas y lluvia. Lo que la ciencia parece conocer de ello no son más que síntomas secundarios, inducidos siempre por ese magnetismo y que puede ser que muy pronto descubran sus errores actuales. Yo creo que la atracción magnética, del polvo meteorice por una parte de la Tierra y la influencia directa de este en los cambios súbitos de temperatura, especialmente en lo que atañe al frío y al calor, no es una cuestión que haya sido aclarada todavía hasta el presente. Claro, hace 150 años. Vamos a pasar a la que sigue. Espero que haya cambiado porque creo que pinché algo sin querer. Bueno, se puso en duda el hecho de que nuestra Tierra, No cambió. no cambió. Entonces dejo de compartir y comparto. Sí, ya me había yo imaginado. Ahí está. Se puso en duda el hecho de que nuestra Tierra, voy a bajar esto por otro lado, para que no me vuelva a pasar esto. Bueno, se puso en duda el hecho de que nuestra Tierra, al pasar por una región del espacio donde hay más o menos masas meteóricas, tuviera algo que ver con la latitud de nuestra atmósfera, que podría aumentar o disminuir, o ni siquiera que tuviera influencia sobre el estado del tiempo. Pero nosotros creemos que podríamos demostrarlo fácilmente, y puesto que se acepta el hecho de que la relativa distribución y proporción de la Tierra y agua sobre nuestro globo puede ser debida a la gran acumulación en él del polvo, meteoriza especialmente en nuestras regiones nórdicas con la nieve llena de hierro meteórico y de partículas magnéticas. Y habiéndose descubierto depósitos de estas últimas, incluso en el fondo de los mares y de los océanos, me pregunto cómo hasta ahora la ciencia no ha comprendido que cada cambio atmosférico y cada perturbación se deben al magnetismo combinado de las dos grandes masas entre las cuales se encuentran comprimidas nuestra atmósfera. Yo llamo a este polvo meteórico masa, porque realmente se trata de eso. Mucho más allá de la superficie de nuestra Tierra, el aire está impregnado y el espacio está lleno de polvo magnético o meteorice, que ni siquiera pertenece a nuestro sistema solar. Habiendo descubierto felizmente la ciencia que la medida de nuestra Tierra con todos los demás planetas se desliza por el espacio, recibe una mayor proporción de esta materia polvorienta en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Sabe que a eso se debe el mayor número de continentes en el hemisferio norte que en el sur, y la mayor abundancia de nieve y humedad, millones de estos meteoritos e incluso de las partículas irias finas nos alcanzan cada año y cada día. Y todos los cuchillos de nuestros templos están hechos de este hierro celeste, que nos llega sin haber sufrido ningún cambio, pues el magnetismo de la Tierra lo mantiene cohesionado. Bueno, lo que dice aquí el maestro otra vez hay que verlo con mucho cuidado. Voy a repetir toda esta lectura para que podamos ir desmenuzándola poco a poco. Dice el maestro, se puso en duda el hecho de que nuestra Tierra, al pasar por una región del espacio donde hay más o menos masas meteóricas, tuviera algo que ver con el que la altitud de nuestra atmósfera aumentara o disminuyera. Y está diciendo el maestro entonces que había puesto en duda que cuando la Tierra pasa por una región del espacio donde hay muchas masas meteóricas, esto tuviera alguna relación con que la atmósfera aumentara o disminuyera, o ni siquiera que tuviera influencia sobre el estado del tiempo. Pero nosotros creemos que podríamos demostrar fácilmente que sí hay una relación, y puesto que se acepta el hecho de que la relativa distribución y proporción de la Tierra y agua sobre nuestro globo puede ser debida a la gran acumulación en él de polvo meteorice, respectivamente en nuestras regiones nórdicas, con la nieve llena de hierro meteórico y de partículas magnéticas, y habiéndose descubierto depósitos de estas últimas incluso en el fondo de los mares y los océanos, me pregunto cómo hasta ahora la ciencia no ha comprendido que cada cambio atmosférico y cada perturbación se deben al magnetismo combinado de dos grandes masas, entre las cuales se encuentra comprimida nuestra atmósfera. Yo llamo a este polvo meteórico masa, porque realmente se trata de eso, es un polvo que tiene masa. Mucho más allá de la superficie de nuestra Tierra, el aire está impregnado y el espacio está lleno de este polvo magnético, al cual también se le dice meteorice, que ni siquiera pertenece a nuestro sistema solar. Habiendo descubierto felizmente la ciencia que a medida que nuestra Tierra, con todos los demás planetas, se desliza por el espacio, recibe una mayor proporción de esta materia polvorienta en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, y sabe que a eso se debe el mayor número de continentes en el hemisferio norte, en el sur, y la mayor abundancia de nieve y humedad, millones de estos meteoritos e incluso de las partículas irias finas nos alcanzan cada año y cada día. Y todos los cuchillos de nuestros templos están hechos de ese hierro celeste, que nos llega sin haber sufrido ningún cambio, pues el magnetismo de la Tierra lo mantiene en cohesión. Incluso en los radios antiguos,
hay una particularidad de la Tierra, de la atmósfera, que se llama ionosfera, una, una parte de la atmósfera que está ionizada, que se llama ionosfera, y que permitía que los radios de AM antiguos pudieran hacer que las frecuencias que eran lanzadas de un país a otro rebotaran sobre ellas, y de esa manera los radioaficionados podían escuchar entonces conversaciones de continentes muy lejanos. Gracias a la ionización de la atmósfera, también se sabía que los radioaficionados nunca sabían cuándo iba a estar más ionizada y cuándo no iba a estar ionizada. O sea, hay una serie de cosas que hemos sabido siempre sin que existan respuestas para entenderlas, y tienen que ver con lo que el maestro aquí está explicando. Bueno, continuamente estamos en la siguiente slide. Continuamente se está añadiendo materia gaseosa a nuestra atmósfera, que proviene de la incesante caída de materia meteórica. Voy a repetir, continuamente se está añadiendo materia gaseosa a nuestra atmósfera. ¿De dónde proviene esa materia gaseosa? De la incesante caída de materia meteórica, meteoritos. Enormemente magnética, y sin embargo, para los científicos todavía parece una cuestión sin resolver si las condiciones magnéticas tienen algo que ver o no con la precipitación de la lluvia. Y lo pone en exclamación. No conozco ninguna serie de movimientos producidos por presiones, expansiones, debidas en primer lugar a la energía solar. La ciencia se ocupa demasiado o demasiado poco al mismo tiempo de la energía solar, e incluso del mismo sol. Y el sol no tiene nada que ver con la lluvia y muy poco con el calor. Yo tenía la impresión de que la ciencia habría descubierto que los periodos glaciares, al igual que aquellos periodos en los que la temperatura es como en la época carbonífera, son debidos a la disminución y aumento, más bien a la expansión de nuestra atmósfera, cuya expansión se debe a la misma presencia meteórica que ya explicó previamente. De cualquier manera, todos nosotros sabemos que el calor que la Tierra recibe por la radiación del Sol es, como máximo, una tercera parte, o quizá menos, de la cantidad que recibe directamente de los meteoros, solamente una tercera parte. Bueno, esto está fácil de entender, y nos pasamos ahora a la pregunta 9. ¿Es la corona solar una atmósfera? ¿Está compuesta de gases conocidos? ¿Y por qué asume al aspecto irradiante que se observa siempre en los eclipses? Ya recordemos que cuando hay un eclipse solar y el sol es completamente tapado por la luna, se ve una corona solar en donde están como brotando ahí, por lo menos en los pocos momentos que está cubierta el sol a través de la luna, se ven como están, que hay una corona solar. Bueno, para la pregunta esta, entonces, llámela cromósfera o atmósfera, aunque no se la puede llamar de ninguna de las dos maneras, porque se trata simplemente del aura magnética y siempre presente del Sol. Cuando comprendemos que todo es como nosotros o nosotros somos como el todo, pues también sabemos que los planetas también tienen su aura, y este es el aura magnética. Entonces, repito, llámela cromósfera o atmósfera, aunque no se le puede llamar de ninguna de las dos maneras, porque se trata simplemente del aura magnética del Sol y siempre presente del Sol, vista por los astrónomos solo durante unos breves momentos durante los eclipses, y por algunos de nuestros chelas cuando lo desean, es decir, los chelas y los estudiantes avanzados. Por supuesto, mientras se encuentran en cierto estado previamente inducido. Ellos tienen que inducir un estado de conciencia que les permita observar esto. Una contraparte de lo que los astrónomos denominan las llamas rojas de la corona puede verse en los cristales de Reichenbach o en cualquier otro cuerpo fuertemente magnetizado. La cabeza de un hombre en un profundo estado de éxtasis, cuando toda la electricidad de su sistema está concentrada alrededor de su cerebro, y especialmente en la oscuridad, presentará un parecido perfecto con el Sol durante esos periodos. El primer artista que dibujó las aureolas alrededor de las cabezas de sus dioses y santos no lo hizo por inspiración, sino que las representó basado en la autoridad de las pinturas del templo y en las tradiciones del santuario y de las cámaras de iniciación donde esos fenómenos ocurrían. Súper interesante. Cuanto más cerca de la cabeza o del cuerpo que emite el aura, más fuerte y más refulgante es la emanación debido al hidrógeno del que nos habla la ciencia en el caso de las llamas, y de ahí las rojas llamas irregulares alrededor del Sol, al hidrógeno, o la corona interna. Vamos a repetir esto. Cuanto más cerca de la cabeza o del cuerpo que emite el aura, más fuerte y más refulgante será la emanación, debido al hidrógeno del que nos habla la ciencia. De ahí que las rojas llamas irregulares alrededor del Sol, o la corona interna, bueno,
El hecho de que éstas no se encuentren siempre presentes en cantidades iguales, sino que varíen, demuestra solamente la constante fluctuación de la materia magnética y de su energía, de la cual depende también la variedad y cantidad de manchas, las manchas solares. Durante los periodos de inercia magnética, las manchas desaparecen, o mejor dicho, permanecen invisibles. Cuando más se aleja del Sol la emanación, más pierde en intensidad, hasta que atenuándose gradualmente se desvanece. De ahí que la corona externa y su forma irradiada sea debida enteramente a este último fenómeno, cuyo fulgor procede de la naturaleza magnética de la materia y de la energía eléctrica, y en modo alguno de partículas intensamente calientes, como afirman algunos. Todo esto es terriblemente acientífico, pero sin embargo es una realidad, ante la cual puedo añadir otra, recordándole a usted que el Sol, que nosotros vemos, no es en absoluto el planeta central de nuestro pequeño universo, sino solamente su velo o su reflejo. Para estudiar este planeta, la ciencia tiene terribles dificultades que felizmente nosotros no tenemos. La primera y más importante consiste en los constantes temblores de nuestra atmósfera que no le permiten juzgar correctamente lo poco que se ve desde aquí adentro. Este impedimento no estuvo nunca en camino de los antiguos astrónomos caldeos y egipcios, ni tampoco es un obstáculo para nosotros, porque poseemos los medios para detener o contrarrestar esos temblores, familiarizados como estamos en todas las condiciones acásicas acerca de este secreto. Suponiendo que nosotros lo divulgáramos, este secreto no sería de más utilidad práctica para los hombres de ciencia que el secreto de la lluvia, a no ser que se convirtieran en ocultistas y sacrificaran muchos años en la adquisición de estos poderes. Imagínese solamente a un Huxley o a un Tyndall estudiando el Yogi Vidya. Bueno, pues es difícil porque ellos ya han invertido en su personalidad y en su identidad demasiado como para poder cambiarse a otra forma de conocimiento. Bueno, todo esto es muy importante, está hablando de muchos datos pues muy importantes para entender por qué pasa lo que pasa en el planeta, cuáles son los responsables del calor, y que no se vea todo como deducciones simples que no son suficientemente estudiadas. Y, y luego aquí está hablando de la corona solar y del color de las llamas. Y luego está hablando también de que para hacer estas observaciones, los hombres de ciencia tienen dificultades que no tienen los ocultistas, puesto que ellos de alguna u otra manera pueden percibir eso sin que existan las limitaciones que la propia atmósfera produce a la hora de poder observar el universo. Por eso la mayor parte de los telescopios modernos están hechos a gran altitud para mejorar la penetración de las observaciones, y en lugares en donde no haya la competencia de ciudades muy grandes que puedan a través de su iluminación evitar que estos telescopios puedan observar el universo. Luego también sabemos que han sido lanzados al espacio también telescopios que ya van más allá del problema de la electrificación excesiva de la Tierra, como compensación de la luz que debe percibirse por medio de un telescopio electrónico complejo, que ya están en el espacio varios, y ahora sabemos que con esos telescopios se han hecho medidas y fotografías e imágenes increíblemente sofisticadas y bonitas. Bueno, esto es en relación a lo que sigue contestando el maestro. Continuamos de ahí los muchos errores en los cuales suelen caer y las hipótesis contradictorias de vuestras mejores autoridades. Por ejemplo, el Sol está lleno de vapores de hierro, un hecho que fue demostrado gracias al espectroscopio, revelando que la luz de la corona se componía principalmente de una línea en la parte verde del espectro, coincidiendo con una línea muy cercana de hierro. Sin embargo, los profesores Young y Lockyer no lo aceptaron, con el ocurrente pretexto, si no lo recuerdo mal, de que si la corona estuviera compuesta de diminutas partículas parecidas a una nube de polvo, y eso es lo que nosotros denominamos materia magnética, estas partículas caerían sobre el cuerpo del Sol. 2, que se sabía que cometas que atravesaron ese vapor sin ningún efecto visible sobre ellos. Y 3, que el espectroscopio del profesor Jung demostraba que la línea de la corona no coincidía con la del hierro, por lo que ellos llamaran científicas esas objeciones. El por qué ellos llamaron científicas esas objeciones es más de lo que podamos nosotros explicar. Bueno, entonces aquí está demostrando con esto que efectivamente el hombre de ciencia busca las contradicciones para echar por tierra los avances que la ciencia puede tener respecto a la comprensión de determinados fenómenos. Y como nada está exento de tener contradicciones, el que las busca finalmente las encuentra, y cuando las
comunica, pues obviamente vuelve a generar contraflujos y hace que la gente, es decir, todos nos alejemos un poco de lo que se nos está compartiendo por encontrar como válidas estas objeciones. Veamos otra vez esas tres. Dice, estas partículas caerían sobre el cuerpo del Sol, están usando la teoría de gravedad, pero mentira. Que se sabía que cometas que atravesaron este vapor sin ningún efecto visible sobre ellos, mentira. Y que el espectroscopio del profesor Young demostraba que la línea de la corona no coincidía con la del hierro. Quizás es verdad, pero no tiene nada que ver con el hecho de que el hierro esté o no esté presente en este estado. Bueno, en el fondo ahí está el Sol. Dice, la razón por la cual las partículas, puesto que ellos las llaman así, no caen sobre el cuerpo del Sol, es evidente. Hay fuerzas coexistentes con la gravitación. Es decir, la gravitación, esta ley universal, tiene fuerzas que coexisten con ella, de las que ellos no saben nada, solo saben de la ley gruesa, grosera, pero no de las fuerzas concomitantes o coexistentes. Además de esa otra realidad que no existe gravitación propiamente dicha, sino solo atracción y repulsión. 2. ¿Cómo podrían los cometas verse afectados por dicho tránsito, puesto que el atravesar ese vapor es simplemente una ilusión óptica? Estos cometas no podrían entrar en el área de atracción sin quedar inmediatamente aniquilados por esa fuerza de la cual ni siquiera el viril puede dar una idea adecuada, puesto que no existe nada sobre la Tierra que pudiera compararse a esa fuerza. Pasando los cometas tal como lo hacen a través de un reflejo, no hay que asomarse, no asombrarse, de que dicho vapor no produzca ningún efecto visible sobre esos cuerpos ligeros. 3. La línea de la corona puede que no parezca idéntica a través del mejor espectroscopio reticulado. Sin embargo, la corona contiene hierro, así como también otros vapores. Entonces, los maestros, que tienen mucho más desarrollo que los científicos, empiezan a echar por tierra las conclusiones a las que los propios científicos llegaron por estar prejuiciados, tratando de defender la idea de que las cosas que ahí se dijeron no existen. Sigue estando el Sol allá atrás, en la parte de atrás de lo que estoy presentando. Decirle a usted en qué consiste sería inútil, puesto que soy incapaz de traducir los términos que utilizamos para ello. Y además no existe ninguna materia parecida, al menos en nuestro sistema planetario, excepto en el Sol. El hecho que lo que ustedes llaman Sol es simplemente el reflejo de la gigantesca fuente inagotable de energía de nuestro sistema solar, donde se generan y conservan todas sus fuerzas, conservan y generan todas sus fuerzas. Y siendo el Sol el corazón y el cerebro de nuestro enano universo, podríamos comparar sus facultades en millones de cuerpos pequeños intensamente brillantes, de los cuales se compone la superficie del Sol, a excepción de las manchas, con los corpúsculos de la sangre de ese luminario, aunque algunos de ellos son tan grandes como Europa, según ha sido correctamente conjeturado por la ciencia. Estos corpúsculos de sangre son la materia eléctrica y magnética en su sexto y séptimo estado, que son esos largos filamentos blancos enroscados como muchas cuerdas, de los cuales se compone la penumbra del Sol. ¿Qué son? ¿Qué es la parte central que se ve como una gigantesca llama terminando en espirales flamígeras? Y las nubes transparentes, o más bien los vapores formados de delicadas hebras de luz plateada, suspendidas sobre esas llamas, que son sino el aura electromagnética, el flogisto del Sol. La ciencia puede seguir especulando para siempre, pero mientras no renuncie a 2 o 3 de sus errores fundamentales, obviamente no avanzará. Bueno, voy a dejar la exposición hasta acá. Como verán, tiene cierta complejidad lo que el maestro está aquí contestando, y por lo tanto, así como repetí en los 3 o 4 primeros slides lo que ya habíamos visto para verlo con más detenimiento, en la siguiente clase voy a repetir también algunas de las expresiones que el maestro pone aquí, quizá añadiendo algunas cosas para que nosotros podamos comprender mejor el sentido de lo que los maestros están aquí comentando. Voy a dejar de compartir entonces y voy a... y bueno, quedamos abiertos para preguntas. Bueno, si hay alguna pregunta, adición, comentario, alguna aclaración o algún extra que a todos nos ayude para comprender mejor esto, bienvenida. Bueno, como les comentaba, voy a repetir parte de las cosas que aparecen aquí y que han sido expuestas en la próxima
sesión. Bueno, Dani tiene una pregunta, lo vamos a repetir porque lo vamos a ver con más cuidado, con más detalle y haciendo yo algunos comentarios. Dani. Sí, Enrique, la palabra viril, ¿qué significa la fuerza viril? ¿En sí qué es? Mira, yo la entiendo, y no sé si me equivoque, que es la fuerza fecundadora, que se ve mucho en ocultismo, de lo fecundado y lo fecundador y lo fecundado. Creo que va por ahí, aunque a lo mejor me equivoco. Si quieres, lo voy a investigar con cuidado por si estoy mal informado. Pero así es como lo veo. No sé si Ángela nos puede ayudar un poco con este tema. La he visto un par de veces y no la he podido entender. La he buscado, pero no la encuentro. Hay que buscarlo con calma para saber a qué se refiere. Gracias, te lo agradezco. Bueno, sigue. Si José me permite hablar un poco antes de él, esa palabra viene de un libro del que escribió Zanoni, que es un Belito. Él escribió La raza futura. Sí. Y utilizó esa palabra, el vir, que era con lo que supuestamente en ese lugar que él llegó por accidente, por lo que sea, la iluminación se basaba en esa fuerza vir. Entonces, de allí viene la palabra y por eso los maestros en sus cartas, y creo que Blavatsky también lo usa. Es una fuerza que da, digamos, electricidad sin usar otros medios y iluminaba todos los recintos de ese lugar. Y cuando él preguntó que cómo era que iluminaban eso, entonces le dicen que ellos usan el vir, pero en realidad no hay una explicación técnica para eso. Eso es lo que yo conozco porque tengo el libro de La raza futura. Si quieren pueden conseguirlo, La raza futura. Es un libro muy interesante. Sí, en Gracias. Google ya lo presentamos hace tiempo, Ángela, ¿te acuerdas que vimos toda una presentación? Sí. Era una raza futura de inmortales que, bueno, es un sueño que tiene él, ¿no? Es un sueño. En ese sueño él contacta con esta raza de inmortales muy desarrollados y toman un elixir. Y el elixir, supongo que se refiere a eso, porque ya olvidé algunas partes. Pero es una cosa que se comenta mucho en las cartas y también lo comenta HPV. Blavatsky yo lo leí hace muchos años. Sí. No me acuerdo muy bien. Ok, gracias por la aclaración, Ángela. Muchísimas gracias. Siempre gracias a todos. Gracias. A centrar mejor el conocimiento. Entonces, para terminarlo, hay que recordar esa presentación o hay que buscar otra vez el famoso Zanoni con toda la revolución que generó con su famoso sueño y las cosas que describe que pasan en esta raza de estas gentes especiales. Claro, como es novela, también ocurre que Zanoni se enamora de una mortal, pero bueno, eso no le hagan mucho caso, eso hay que hacerle caso a la parte central. Bueno, pero Zanoni es una cosa y La raza futura es otro libro. Así es, sí, es porque me refiero, si van a leerlo todo, hay que poner atención nada más en lo que estábamos hablando de esto. Sí. Muy bien. José. Yo recuerdo en mi adolescencia yo veía muchos videos de cosas científicas y una de las cosas que hacían era poner electricidad a una rana y veía cómo movía las patas a la rana. O sea, de que es una muestra de que en aquel entonces yo veía eso, una muestra de la electricidad, como es la que logra los movimientos de los músculos. Y por otra parte, aparte de lo que dijiste, de los radioaficionados y la comunicación, los radioaficionados sabíamos cada 11 años, cuando ocurrían las explosiones solares, de que entonces se dificultaba sobre todo la banda de los 10 metros, que era la más corta. Y la más internacional, ¿no? La de más de larga distancia, claro. Sí, porque las bandas que se permiten para aficionados son 10 metros, 15 metros, 20 metros, 40 y 80. Y mientras más amplio es la banda, es menos longeva, tiene menos alcance y efectivamente cada 11 años que tenía que ver con esto, con las manchas solares, con las explosiones solares, se modificaba mucho la capacidad de los 10 metros para hacer conexiones de muy larga distancia. Antiguamente así pasaba y bueno, ahora se ha reducido eso con los satélites, que lo que hacen es hacer lo que antes hacía la ionosfera, repetir las señales y entonces están los geoestacionarios y los satélites que no son geoestacionarios, que son los que, digamos, los geoestacionarios siempre tienen el mismo punto para que la Tierra pueda entonces siempre conectarse con ellos. Y bueno, todo este tema tiene que ver con lo que José nos está diciendo. Muchas gracias, José. Pues sí,
Han pasado muchos años, pero es bueno que lo pongas porque los maestros están explicando esto cuando esas cosas pasaban. Es decir, cuando estaba la radiofonía apenas empezando. Hoy es más, a toro pasado es mucho más fácil como comprender todo eso, pero en aquel entonces había muchas especulaciones de qué pasaba y qué no pasaba y cómo se veía, etcétera, ¿no? Estaba mucho más limitado todo. Muchas gracias. José, no sabía que había sido radioaficionado, pero Sí, qué bueno que lo sepamos por si sale alguna vez el tema. no, Gracias, José. Sergio. Igual, yo una observación también, bueno, no parecida, cuando menciona en las cartas de que la posibilidad de condensar la atmósfera o evaporizar, se me viene a la mente, por ejemplo, actualmente creo que hay algo que corrobore eso, ¿no? Pero en ese sentido también se refiere, mm, se me viene a la mente también, por ejemplo, antiguamente como en México, supongamos los graniceros que se hablaban, que es algo, no sé si desvirtuado, ¿no? Pero complicado de entenderlo. Pero ahorita actualmente como algunos sistemas o algunos gobiernos, voy a decir, hacen lo que le llaman los caminos químicos para generar condensación o generar lluvia. Este es el mismo tema. Lo pregunto por si fue con lo que lo relacioné ahorita actualmente, pero no quisiera desvirtuar de lo que se está hablando, pero me suena muy parecido. Mi pregunta es si tiene relación para no malinterpretar lo que se está No, diciendo aquí. yo lo voy a repetir porque son cosas importantes para analizar, pero están hablando de dos bloques no físicos, sino magnéticos, que a la hora de entrar en colisión o mantenerse separados por fuerzas que van más allá de la gravedad, porque incluso la gravedad, por detrás de la gravedad, tiene atracción y repulsión, es lo que está diciendo el maestro, es lo que yo entiendo. A ver, la gravedad es una ley, pero antes de la gravedad, para que esa ley opere, necesita una fuerza omnipenetrante previa, que es la atracción y repulsión, y que se manifiesta ya en los planos físicos a través de gravedad, y que tiene que ver con estas masas asociadas a la parte de vibración con conciencia, que sería el espíritu, y que mientras más masa tenga, se pueden comportar. Es más o menos lo que yo entiendo que está él explicando. Pero, sí, pero dice, pero hay cosas que no se ven. Y estas cosas que no se ven es una concentración de polvo magnético que ni siquiera es del sistema solar y que produce una colisión a través de la cual va a generar cambios en el planeta para que el cambio al final pueda recuperar los estados de equilibrio que permitan a todos nosotros estar donde estamos y respirar y poder más o menos ver estas variaciones que no sean sustancialmente diferentes de lo que permiten la vida en la Tierra, aunque no lo dice así, pero yo más o menos así lo interpreto. Hace 150 años. Y hoy, por supuesto, pues ahora la gente empieza ya a entrar un poco en estos temas, a tratar de medirlos y a utilizarlos. Es decir, a utilizar lo que se sabe a través de esta medida. Y lo que comentas en los países de América Latina, sí hay personas con cierta sensibilidad que buscan agua a través de un palo que es magnetizado o que incluso atraen lluvia, supuestamente, por lo menos en las culturas primitivas o prehistóricas o previas a la llegada de los españoles, existían todavía personas que hacían eso y existen hasta la fecha. Se mete uno en los pueblos ahí profundos y, por ejemplo, aquí un alemán en la universidad donde estaba fue a contratar uno porque compró una extensión muy grande y no habían cavado varios pozos y no se encontraba y llegó este señor muy mayor con su palito, estuvo aquí y dice, pero ¿cómo aquí si hay un montículo? Dice el alemán, aquí, pero si hay un montículo, aquí rascaron, ahí estaba el agua. Entonces sacaron el agua y ya tiene su pozo. Entonces la mente racional siempre nos limita porque nos obliga a pensar de acuerdo a lo que los sentidos físicos observan y usamos estas reglas de tres que nos limitan porque automáticamente descartamos un conocimiento porque se ve lógicamente improbable. Pero resulta que en estos campos la lógica no opera, están en otro tipo de parámetros. Pero sí, a eso me refiero con relación a la pregunta. Qué bueno que lo que comentas, Sí. muchas gracias. Pasamos ahora Mira, con Don Enrique, Félix. también como Sí. dices, porque aquí en San Diego hay un dato oficial del gobierno donde contrataron, aquí es región de sequía, contrataron a una persona, ahí ya no voy a definir bien porque no sé si es exactamente granicero o no, pero hay un dato oficial donde sí contrataron a una de esas personas en una época de sequía y estamos hablando en los 70s. Lo que no se sabe en el mismo dato o lo que no indica es de que si llovió o no, pero me impresionó mucho y ahorita lo que se dijo, pues posiblemente digo, lo relacioné
simplemente pregunté para no estar yo divagando por ahí, no estar... Claro, los políticos están en camisas de fuerza y a veces no pueden hacer esto. Y si llovió, seguramente le llovieron críticas al que lo contrató. Ah, Es lo que le debe haber llovido. Pero si sí funcionó, pues tampoco podría decir que lo que hizo, porque automáticamente perdería la popularidad que un político requiere para ser reelecto. Entonces, hemos creado esa camisa de fuerza sí. y no sabemos cómo salirnos de ella. Y eso hace que el ocultismo tenga grandes dificultades para penetrar en la mente de las gentes que tienen mucho desarrollo. Por eso tenemos que trabajar con jóvenes, porque los prejuicios no están tan acendrados ni tan, no hay una inversión tan sólida en su manera de ser y de pensar, y es más fácil para ellos incorporar este tipo de conocimiento, lo cual les va a dar más creatividad y van a ser mucho más sensatos y creativos para proteger el planeta que a ellos les tocará cuidar. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, qué bueno que nos das el dato. Muchas gracias. Sí, gracias. Don Félix, ¿cómo estás? Bien, lo que sí quería decir yo es que la corona solar en algunas circunstancias, o sea, puede llegar a verse si hay una condición de humedad en la atmósfera, porque yo he visto alguna vez en alguna fotografía de algún navegante de estos pues que atraviesan los océanos pues por transporte o por trabajo o aficionados, ¿no? Pues que se ve la corona solar, pero hace falta que haya esas condiciones de humedad en el ambiente para que se pueda ver. Bueno, pues interesante observación. Hay que recordar que Félix trabajó mucho tiempo en situaciones de navegación y navieras, por eso tiene todo este conocimiento que nos ayuda para ver detalles que, una vez observados, van un poco en el sentido de lo que los maestros van diciendo, que yo creo que lo dices con ese sentido, ¿verdad? Que hay cosas que la mente lógica no puede observar, pero a través de las experiencias que tienen los seres humanos, dicen qué relación tiene la humedad del medio ambiente con la capacidad de ver la corona solar. Pues no se ha investigado hasta que los hombres de ciencia no encuentren que necesariamente tiene una ruta lógica, pero no todo tiene ruta lógica. Me imagino que así lo habías propuesto. Gracias, Félix. Luis. Gracias, Enrique, por los aportes. Solo por como vas a profundizar en el tema, la expresión de Arquímedes es dame un punto de apoyo y Claro, mover el un mundo. punto de apoyo y mover el mundo, ok. Entonces la palanca y el punto de apoyo son dos puntos que de repente para el análisis van a servir. Sí, gracias Esto, por la corrección. gracias. Efectivamente, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Y eso lo dijo después de que pudo mover un bote, o sea, un barco de varias toneladas, con una sola palanca. Había hecho entonces, y lo que pasa es que mientras estaba yo dando la clase, se olvidó poleas. Él estaba usando poleas. Y a través de las poleas, él sabía muchísimas matemáticas. Hay muchos dichos de él. Y dichos muy importantes. Cuando Alejandro Magno, ¿se acuerdan que se acerca a él y le pregunta si puede hacer algo por él? Y le dice, sí, quítate que me estás tapando el sol, porque estaba haciendo cuentas ahí en la arena. Es uno de los grandes, grandes genios. Y el espejo Ustorio, que es su invento para quemar naves, está en uno de los museos de Gran Bretaña, por lo menos una reproducción de lo que pudo haber sido este invento. Era un invento que recogía la luz del sol, la pasaba a través de una lupa enorme, y lo que hacía era enfocar a los barcos romanos y los quemaba. Bueno, entonces ese hombre, bueno, y también está lo de Eureka, cuando le pidió el rey, ¿se acuerdan que la densidad del plomo y del oro? Es un tipo muy sofisticado. Pero gracias por la corrección, efectivamente, dame un punto de apoyo y mover el mundo, más que la polea. Gracias, Luis. Rafa. Rafa, Gracias. Ya. Nada más para complementar el comentario de Ángela, que efectivamente, como lo mencionó, aparece en la novela. Esa fuerza abril también aparece con Kili en la doctrina secreta. Y bueno, la definición es palabra acuñada por Bulwer Lytton en la novela que ya se mencionó, La raza futura, y que Blavatsky la compara con el poder del sonido de la luz de Kili, que aparece ahí del motor, que reunió gran cantidad de varios miles de dólares para fabricar un motor con el cual podía hacer cenizas un ejército, y todo era con
por medio de la vibración, pero resulta que Blavatsky les mencionó que no iba a funcionar, solamente funcionaba cuando Keely activaba el motor, pero cuando cualquier otro operador no lo hacía, porque era una fuerza al parecer interna. Y también lo compara con la luz astral de Eliphas Levi. O sea, todo eso es Brill. Es una fuerza mágica, por decirlo así. Pues muchas gracias, Sí. Rafa. Eso nos ayuda a estudiar otra vez el punto que había detectado. Y también creo que se menciona que cuando dice la señora Blavatsky que los maestros le ayudaron a recuperar su salud por medio del poder del sonido, es también parte de eso. Sí. Muy bien, Rafa, pues muchas gracias. Ya quedó más que contestado entonces el tema del elixir, del elixir relacionado con este tema. Gracias, Rafa. Muy ¿Perdón? entendido, gracias. Gracias, Rafa. Gracias. Pues como verán, cuando estamos todos al final del estudio pues, ayudándonos, podemos dejar ahí una atmósfera mejor de comprensión de temas que se nos salen o que, sobre todo cuando es tan densa la literatura y hay tanto que analizar. Entonces, gracias a todos los que se mojan y hacen comentarios o buscan y añaden cosas para que podamos cerrar mejor la comprensión de lo que estamos observando. Gracias a todos, chicos. Muchas gracias por mantener vivo esto y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos y en especial a Ángela.